Buenas tardes, un gusto saludarlos, queridos amigos y alumnos. Entonces, voy a compartir la pantalla para comenzar con la clase del día de hoy. ¿Me confirman si aprecian, por favor? Aún no, doctor. Ahora, Tampoco, doctor. a ver, vamos a ver. No sé qué está pasando. Ah, ¿Ahora sí? Sí, doctor. Muy bien. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre insuficiencia o también denominada falla cardíaca crónica. En la anterior clase yo les había mencionado que la falla cardíaca tenía varios espectros desde el punto de vista de su evolución, de su presentación, la fracción de eyección o la clasificación en falla cardíaca izquierda o derecha. Y noten ustedes que aquí en el medio de este diagrama tenemos la insuficiencia cardíaca crónica, de la que nos vamos a ocupar el día de hoy. Y noten ustedes también que esta puede progresar a un estado de falla cardíaca avanzada, que va a ser la próxima clase, y esta, por supuesto, que puede ser un tipo de falla cardíaca con la fracción de eyección reducida o preservada, o de acuerdo a la última clasificación, levemente disminuida, la FEBI. Y cualquiera de estas condiciones pueden en algún momento descompensarse o reagudizarse. Esta es la clasificación que se acepta en el mundo actual de acuerdo a las últimas guías y que se los he pasado también a ustedes en la anterior clase. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estas condiciones clínicas de la falla cardíaca en un escenario de tipo crónico, pues la clase anterior fue falla cardíaca aguda. Es muy importante manifestarles que para hacer el diagnóstico de falla cardíaca se necesita necesariamente objetivar síntomas y signos de esta condición mórbida y por supuesto tener una evidencia que podamos mensurarla o valorarla, objetivizarla, como quieran ustedes, de que ese ventrículo izquierdo o derecho esté disfuncionando. Y ya saben que cuando hay una disfunción del ventrículo, este se traduce pues por un volumen minuto o gasto cardíaco muy disminuido y que va a, por supuesto, producir disnea, fatiga, edema pretibial o también otros signos que ustedes pueden ver aquí en su pantalla. Y las guías americanas y europeas hacen un listado de estos signos y síntomas, los clasifican en típicos, menos típicos, más específicos y menos específicos, principalmente la europea del año pasado, dejando un poquito los criterios de Framingham antiguos, pero que sin embargo sirven todavía. Ahora bien, existen unos pasos clave que la guía europea nos proporciona a nosotros para pesquisar esta condición, y es que debemos sospechar en pacientes que han tenido un infarto al miocardio, en los hipertensos, o aquellos que cursan con síndromes coronarios crónicos, en los diabéticos, en los alcoholistas crónicos,
en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, en aquellos que han sufrido una miocarditis o aquellos pacientes con cáncer que se han sometido o están sometiéndose a quimioterapia cardiotóxica. Y por supuesto, pacientes que tienen historia familiar de miocardiopatía, ya sea hipertrófica, restrictiva o dilatada, o cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, o aquellos pacientes que han tenido o han sido resucitados de una muerte súbita. Entonces, pensemos en ellos al hacer la anamnesis y principalmente al hacer la historia clínica y al estar evaluando los antecedentes personales y familiares. Esta es una diapositiva donde, fíjense, la guía europea hace un listado muy intenso de las causas de falla cardíaca, sus formas comunes de presentación y las pruebas que podemos solicitar. Están las guías que yo les envié. Solamente para poner como un ejemplo, aquellos sujetos que han tenido o que son portadores de enfermedad coronaria han podido cruzar con un infarto de miocardio o tienen una angina crónica o una arritmia derivada de esta condición. Y en ellos es muy importante solicitarles una coronariografía, eso lo hacen los hemodinamistas, o una angiotomografía computada, o realizarle una prueba de estrés mediante ecocardiografía o una gamografía, o finalmente llevarlos a resonancia magnética. Entonces, esto es muy bonito de la guía europea. Siempre hemos valorado nosotros los cardiólogos a los europeos cómo hacen sus guías, ¿no? En cambio, fíjense aquí, esto corresponde a la guía americana. Por supuesto que nos da un listado, pero es más completa la guía europea. Consideren esto, por favor, ustedes cuando estén frente a un paciente en quien están sospechando falla cardíaca. Ahora bien, si ustedes están frente a un paciente con sospecha de falla cardíaca crónica, entonces las recomendaciones de la guía europea son estas. Con una recomendación clase 1B, siempre solicitarle péptidos natriuréticos. Y fíjense, tienen que ustedes también considerar que los péptidos natriuréticos no solo están presentes en falla cardíaca, también pueden estar presentes en estas condiciones no cardíacas. Tienen un listado que perfectamente ustedes lo pueden leer o revisar en la guía europea. Por supuesto, realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es mandatorio el eco transtorácico, una radiografía torácica también, por supuesto, y exámenes de laboratorio, incluido naturalmente un hemograma, función renal, electrolitos, función tiroidea, una glicemia basal en ayunas, y si es posible y si hay sospecha de diabetes mellitus, una hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico. Es muy importante el hierro, y vamos a ver por qué, para que ustedes puedan complementar su diagnóstico. Ahí tienen la clase a nivel de recomendación, entonces la guía europea. La guía americana recientemente publicada este año sí nos muestra un algoritmo muy interesante para el diagnóstico en pacientes con sospecha de falla cardíaca. Realizar, por supuesto, una buena historia clínica, lo que ustedes están haciendo ahora en la práctica, y los felicito a quienes están haciendo bien, la verdad, es una alegría para mí que se estén formando así. La historia clínica, por supuesto, involucra un adecuado examen físico. Hace como 3 o 4 días, una alumna, y la felicito, no me acuerdo el nombre, le hizo personalmente un electrocardiograma a su paciente. Eso es muy bueno, sinceramente, mis felicitaciones. Sus exámenes en laboratorio, incluidos por supuesto los péptidos natriuréticos. Y fíjense, aquí tenemos los puntos de corte para diagnosticar falla cardíaca. Si su laboratorio tiene un ProBNP,
el punto de corte mayor a 125 picogramos por ml nos orienta a un diagnóstico de falla cardíaca. Y si tienen el BNP, el simple también se llama este, o el estándar, un valor igual o mayor a 35 picogramos por mililitro también es muy sugestivo, ya orienta a que ese sujeto, que ese individuo tenga falla cardíaca. Ya les había dicho, es mandatorio un ecotrans torácico y, por supuesto, otros exámenes que la guía europea también nos muestra. Luego vamos a ver algunas recomendaciones. Entonces, con esto podemos confirmar el diagnóstico, incluso determinar la causa y clasificar a ese paciente en los distintos escenarios que les manifesté al iniciar esta mi exposición. Y son estos. Posiblemente este individuo esté cursando con una falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, cuando la FEBI está menos de 40%, o en rango o levemente disminuida, la FEBI levemente disminuida, cuando está entre 41 a 49%. Recuerde que aquí también ingresan aquellos pacientes que tenían una FEBI menos de 40% y con el transcurrir del tiempo y un adecuado tratamiento han mejorado su FEBI y se encuentran después en este rango. Y por supuesto, los sujetos que tienen falla cardíaca con una FEBI mayor al 50%. Esto está determinado eminentemente por la ecocardiografía. Después es muy importante evaluar los factores precipitantes. Esto es muy importante. Ya hemos dicho que la falla cardíaca es un síndrome donde pueden estar presentes varios factores precipitantes que hacen que esa condición hemodinámica, funcional y estructural se deteriore más aún, disminuyendo entonces el volumen minuto. Y por supuesto, al final de todo esto, si todo hacemos bien, iniciamos un tratamiento adecuado con el único objetivo de que ese paciente pueda mejorar su condición mórbida. He aquí algunas recomendaciones de la guía europea acerca de pruebas diagnósticos especiales para detectar causas reversibles, porque también hay causas reversibles de falla cardíaca. Muchos han recuperado, por ejemplo, de un estado de miocarditis, por ejemplo, producida por la COVID-19, o tratables de falla cardíaca en pacientes seleccionados. Por ejemplo, aquí tenemos cuándo nosotros pedir una resonancia magnética cardíaca, cuándo enviar al hemodinamista a estos pacientes, cuándo realizar una tomografía cardíaca, una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, cuándo cateterizar el corazón derecho y cuándo pedir una biopsia endomiocárdica. Ahí lo tienen ustedes. He visto que algunos de ustedes ya tienen todo esto anillado, han hecho, lo han impreso y también los felicito. La verdad que eso muestra que ustedes tienen mucho interés. Entonces revisan ustedes inmediatamente. Por favor, seamos primero clínicos, absolutamente, y recuerden que estos exámenes de laboratorio y de gabinete son solo para corroborar nuestro diagnóstico, pero deben estar bien orientados. No queremos hacer gastar plata a los pacientes, a los familiares, son exámenes muy costosísimos, a veces no encontramos en nuestra región y tenemos que enviarlos a la capital, y eso demanda mucho gasto de dinero. Por lo tanto, debemos ser muy apegados a la clínica y a las recomendaciones que nos otorgan estas guías clínicas. Ahora bien, entonces vamos a meternos de fondo en la clase del día de hoy. Y quiero compartir con ustedes, queridos alumnos, este primer caso clínico. Se trata de un paciente varón de 45 años, es un alcoholista crónico. Los papás aún viven y dicen que este paciente bebía bebidas alcohólicas inicialmente, bebidas destiladas, luego también cerveza y finalmente ahora alcohol, ya desde los 18 años. Ahora tiene 45 años, él dice no, desde los 20 años, pero no hay mayor, digamos, problema en ese aspecto. Son 2 años más o menos que, bueno. Ya fue diagnosticado de falla cardíaca en la ciudad de Puno hace 5 años y ha tenido varias descompensaciones y hospitalizaciones. Su última hospitalización en el Monje Medrano fue el 23 de septiembre de este año. Fíjense ustedes aquí su ecocardiograma. Aguárdenme un rato que pongo
el puntero. Estoy dibujando el contorno del ventrículo izquierdo. De paredes delgadas, un ventrículo absolutamente dilatado, ha perdido su geometría normal, es muy redondeado. También la aurícula izquierda. Y tiene una insuficiencia valvular global de la mitral. Aquí tenemos de la aórtica. Principalmente, la tricuspidia y pulmonaria son secundarias. Fíjense que tiene una insuficiencia aórtica severa. Y la FEBI, la fracción de eyección, está en 22%. Entonces, claramente estamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, con FEBI deprimida o disminuida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, frente a este paciente que ya lo hemos encasillado, por supuesto, este paciente se encuentra a veces en clase funcional 3 y cuando requiere hospitalización hasta en clase funcional 4 y sale del hospital en clase funcional 2 en algunas oportunidades, pero mayormente está así el paciente, ¿no? En una clase funcional 3 de la NAIJA. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué dicen las guías? Recuerden que los libros no sirven para esto, ¿eh? No sirven los libros. Los mismos europeos están preocupados porque ellos presentaron sus guías el 2021 antes de que salgan los estudios con glifosinas para falla cardíaca con fracción de eyección intermedia y preservada. Seguramente que en algún momento van a hacer una especie de adenda y van a aumentar de acuerdo a los estudios donde un amigo mío participó, el doctor Eduardo Chuquiure, del Servicio de Falla Cardíaca del Instituto Ignacio Chávez de México, con el hablábamos hace un tiempito nomás, en un evento que organizamos en mi hospital. Y él decía, los europeos se adelantaron y bueno, los americanos sacaron este año ya con la presencia de esos artículos y fíjense, entonces el tratamiento va variando. Por eso que siempre les insto a que ustedes deben manejar estas guías. Entonces vamos a las guías. ¿Qué dice la guía europea? Si usted diagnosticó un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección deprimida, esto es menos del 40%, lo que tenemos que hacer es inmediatamente iniciar con estos 4 grupos de medicamentos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si hay alergia a estos medicamentos o intolerancia, podemos usar un ARA2. O fíjense, podemos usar sacubitril valsartán, inhibidor de neprilicina, ¿no es cierto? El Entresto todavía está patentado por el laboratorio. Un bloqueador beta, un antagonista de los receptores mineralocorticoideos o de aldosterona, y las glifosinas. Cualquiera de estas, la DAPA o la empaglifosina. Este es el tratamiento actual. Y por supuesto, si está con congestión, usar diuréticos de ASA. Dentro de los IECAS podemos usar el enalapril, que usamos bastante nosotros, o un sartán, puede ser el losartán, el valsartán, que tiene más estudios, ¿no es cierto? O el irbesartán. Dentro de los bloqueadores beta, lo que tiene más estudio son el bisoprolol, el metoprolol y el carvedilol, fundamentalmente, que fue estudiado mucho en pacientes después de un infarto al corazón. Y el único antagonista de aldosterona que tenemos en el país es espironolactona. Todavía no tenemos eplerenona, tenemos en Argentina, en Paraguay, en Chile, pero todavía nosotros no tenemos. Y la glifosina que tenemos más de Beringer en el Perú, bueno, no tengo nada con Beringer, ¿eh? Al contrario. Alguna vez les pedí ayuda, no ayuda, sino les comenté que teníamos un trabajo y nunca me lo dieron, a pesar que el representante es mi amigo. Tenemos el Jardiance, que es la empaglifosina. Y el diurético de asa, que por supuesto usamos, es la furosemida, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren ustedes, ¿qué nos dice a su vez la guía europea? Pero yo tengo una diapositiva interesante.
¿Dónde está mi diapositiva? Guárdenme un ratito. Aquí está. Miren ustedes. Entonces iniciamos nosotros el tratamiento con estos medicamentos y siempre iniciamos dosis bajas y vamos titulando a la dosis que ellos pueden, entre comillas, soportar. Se llama titulación de dosis. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si el sujeto tiene una presión de 90-60, 95-65, iniciaremos un enalapril a 2.5 miligramos cada 12 horas, luego trepamos a 5 miligramos o a 10 miligramos hasta alcanzar su dosis tope, que luego vamos a ver cuánto es. Lo mismo con un beta bloqueante. Por ejemplo, si iniciamos un bisoprolol, podemos iniciar con 1.25, 2.5, 5 miligramos cada día. Lo mismo sucede también con espironolactona. Recuerden que el estudio fundamental fue Rales para espirono y el EFESUS para epleronona. Y usamos 12.5 de espirono, trepamos a 25 si así lo permite la función renal, los electrolitos, y llegar a la dosis máxima de 50 miligramos cada día. Y más bien el Jardiance y el DAPA o empagliflozin se usan dosis estándar de 10 miligramos, con toda seguridad. Tiene un buen perfil de seguridad este fármaco. Después hacemos una evaluación de los factores clínicos para intervenciones adicionales. ¿Qué pasa si ese sujeto, a pesar de un metabloqueante, la frecuencia cardíaca no disminuye en reposo por debajo de 70 latidos por minuto? Podemos considerar ivabradina. Ahora bien, si a pesar del tratamiento óptimo con estos 4 fármacos, el paciente no responde adecuadamente, consideramos el vericiguat, que es otro medicamento que recientemente fue aprobado por la FDA, fabricado por Bayer. Ahora bien, si es que el sujeto, a pesar de estos medicamentos, no tolera los mismos y además es de raza negra, podemos considerar entonces nitratos más hidralazina. Ahora bien, si el paciente tiene falla cardíaca y tiene fibrilación auricular y la frecuencia cardíaca no la podemos controlar bien, entonces consideramos digoxina. Esta es la única indicación para digoxina. Por favor, tómenlo en cuenta, ¿eh? Hay que titular cada 2 a 4 semanas y se dice que hasta los 6 meses tenemos que llegar a nuestro objetivo. Pero si aún así no es posible llegar a tener un tratamiento adecuado, tenemos que reevaluar la FEBI, o sea, hacer un ecocardio, valorar los síntomas, su riesgo clínico. Pero yo aumentaría aquí, estas guías están hechas para Europa y Estados Unidos, donde la cultura es muy importante de la gente que, que tienen estudios universitarios, la mayoría, etcétera. En cambio, en nuestra región tenemos que evaluar también las condiciones socioculturales. Hay mucha gente que no toma los medicamentos o te mienten. Nuestros asegurados son así. Una vez fuimos a visitar a un paciente que era hipertenso y tenía toda la medicación de todo un año ahí en un cajón y el paciente no mejoraba. Entonces, ¿por qué? Porque el compadre, los vecinos le decían que no tome el medicamento, que se va a acostumbrar, que le podría producir una serie de daños. Entonces, tenemos que también ver nosotros esto, evaluar esta condición. Muy bien. Si es que el paciente no sale de una clase funcional 3 o 4 y ya o es refractario al tratamiento instaurado, y esa va a ser la clase próxima, se lo cataloga como paciente con falla cardíaca avanzada, o si tiene marcadores de alto riesgo. Entonces, en ellos consideramos necesariamente, si todavía puede hacerse un trasplante cardíaco, entonces asistencia ventricular como puente para trasplante cardíaco. O si es que ya no es candidato para trasplante cardíaco, entonces tratamiento paliativo, cuidados especiales, ¿no? Lamentablemente. Si el paciente aún continúa con una FEBI menor a 35, pero todavía en forma ambulatoria está en una clase funcional 1, 2, por ahí se descompensa, otra vez vuelve a 1, 2, 3, etcétera,
Y entonces, y está dilatado, por supuesto, hay que implantarle un cardiodefibrilador. O también podemos usar una terapia de resincronización cardíaca. Ahora bien, si el paciente mejoró la FEBI, está en clase funcional 1 y tiene bajo riesgo, continuamos su manejo actual, tenemos que revaluarlo periódicamente y cada mes tenemos que evaluar al paciente o cada vez que sea necesario. Considero que esta diapositiva es muy importante. Sería prudente que ustedes siempre lo tengan consigo. Pero vamos ahora a las dosis de los fármacos que modifican la enfermedad. Tenemos aquí un listado de los IECAS. Esto lo encuentran en la guía europea del año pasado. Noten ustedes las dosis iniciales a las que podemos iniciar. Enalapril, les había dicho 2.5, luego subir a 5, 10 y alcanzar la dosis objetivo que es 20 miligramos al día. Siempre enalapril cada 12 horas. En el Perú tenemos nosotros captopril, enalapril y ramipril. También ya llegó el trandolapril. Cualquiera de estos entonces. El sacubitril valsartán es el inhibidor de neprilicin. Lo tenemos también, lamentablemente la caja cuesta más de 500 soles. Muy pocos pacientes podían comprarlo y esa salud todavía no lo ha comprado. A pesar que nos dijeron que ya vamos a tener Entresto se llama el medicamento. Ahí están las dosis. Los beta bloqueantes, ya hemos visto el bisoprolol, el carvedilol. Es frecuente que ustedes vean, ahora que vienen conmigo al hospital, que algunos cardiólogos, 2 cardiólogos en nuestro servicio, perdónenme, pero tengo que decirlo, no voy a decir los apellidos, dan el carvedilol una tableta cada 24 horas. Y es que nos hemos olvidado de la farmacodinamia y la farmacocinética. Entonces, el carvedilol siempre se da cada 12 horas. Estas son las dosis iniciales y llegar a una dosis tope de 50 miligramos. También el metoprolol, de preferencia el RETA, retención prolongada. Y el nebivolol que tenemos ahora, ¿no? El nebivolol. He aquí estas glifosinas. Nosotros en el Perú tenemos los dos, pero la que más se está comercializando es la empaglifosina, con el nombre de Jardiance de Beringer. Como les comenté al inicio, o hace un ratito, podemos iniciar a 10 miligramos cada 24 horas. Tiene un perfil de seguridad muy bueno. Hay otros fármacos aquí, fíjense, los sartanes, la ibabradina, esta es la dosis, como debe usarse, 5 miligramos cada 12 horas y puede llegar hasta 15 miligramos al día. El vericiguat, que hace un mes acaba de presentarse en el Perú, también, fabricado por Bayer, es la dosis aquí inicial y la dosis máxima. Y la dioxina, nosotros tenemos dioxina en el Perú y esta es la dosis. Y para algunos sujetos con falla cardíaca y de raza negra, usar esta combinación de hidralacina más dinitrato de isosorbida. Lo tienen ustedes en la guía, muchachos. He aquí las recomendaciones que hace la guía europea referente a los diuréticos de ASA, clase 1, nivel C, los ARA2 igual, ¿ya? La ibabradina, cómo debe usarse. El punto de corte para decir cómo anda esa frecuencia cardíaca controlada es 70 latidos por minuto. Si en reposo está mayor a 70 latidos por minuto, pese a un tratamiento con dosis tope de betabloqueantes, entonces considerar ibabradina. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están las dos recomendaciones. Muy bien. La dioxina también, todo lo que hemos hablado. Este es un cuadro muy interesante de la Sociedad Europea, donde hace un resumen del tratamiento de la falla cardíaca. Entonces, los 4 medicamentos que hay que darlos en forma conjunta, por favor. En forma conjunta. Estos medicamentos, según los ECAS, o sea, los estudios clínicos aleatorizados, randomizados, definitivamente han demostrado reducir la hospitalización y mortalidad por falla cardíaca. Y los estudios
son mayoritarios en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Lamentablemente, en los demás estados mórbidos no tenemos tantos estudios. Todo lo que hemos hablado, fíjense, en la diapositiva que les mostré. La otra diapositiva me lo proporcionó el doctor Eduardo Chuquiure, que es el cardiólogo del Servicio de Falla Cardíaca del Instituto Ignacio Chávez. Lo ha hecho muy didáctico. Esta es una diapositiva oficial de la Sociedad Europea de Cardiología. He aquí, entonces, la diapositiva, ¿no? Considero que esta la vamos a manejar, queridos amigos. No se olvide. Muy bien. Quisiera, por favor, hasta aquí, alguna pregunta, algún comentario y, sobre todo, de este caso clínico. ¿Alguna pregunta sobre este caso clínico, por favor? Y de tal manera que se nos va a quedar muy bien grabada en nuestra memoria cómo debemos manejar estos pacientes. De hecho, que tienen seguramente preguntas sobre este caso clínico. Levanten la mano, se presentan y, por supuesto, comentamos este caso clínico. Seguro que están ansiosos de saber cómo fue el tratamiento, con qué medicamentos estuvo, hubo mejoría de la fiebre, no hubo. Vamos, chicos. Si tú deseas también hacer una pregunta, no hay problema. Puedes hacer una pregunta. Sí, pero no, así nomás. Bueno, aquí estoy con un amigo que es estudiante de medicina y quiere hacer alguna pregunta. Ah, ya, soy caso clínico. Entonces esperamos todavía ustedes. Doctor, una compañera levantó la mano. Perdón que no la vi. No vi. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Doctor, Buenas tardes. Aparte del ecocardiograma, doctor, ¿es necesario otros exámenes en pacientes con este tipo de patología? Por supuesto que sí. Aquí están todos los exámenes que ya hemos hablado. Entonces tenemos que hacer, por supuesto, todo lo que está aquí. Si es que esté indicado una resonancia magnética cardíaca, podemos pedir la ayuda de un hemodinamista para hacer una coronario, una tomografía cardíaca también, pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, junto con los neumólogos podemos hacer esto, cateterizar el corazón derecho o biopsiarlo. Claro que sí, claro que sí. Y por supuesto ya sabemos ya qué pedir, ¿no es cierto? Todos sus exámenes de laboratorio. Y amén de su radiografía torácica. Gracias por esa pregunta. Sí, tenemos aquí una pregunta, por favor. A ver, vamos. Acerca del caso clínico. Buenas tardes, doctor. Ok. Nada, buenas tardes, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de cuáles serían las complicaciones de una falla cardíaca crónica. ¿Cuáles serían? Complicaciones de falla cardíaca crónica. Es una buena pregunta. Estos pacientes habitualmente, fíjense, pueden descompensarse. Es lo primero, ¿no? O algunas veces reagudizarse. Estos dos términos parecerían que son similares, pero no son así. Hablan de hecho de la gravedad. Se reagudizan, son más graves, una descompensación menos grave, básicamente. Esto estaba en las guías anteriores, pero nos parece pertinente hablar sobre esto. Ahora bien, la complicación más temida de estos pacientes con falla cardíaca crónica es la muerte súbita, y más aún en pacientes con fracción de eyección reducida, lamentablemente, la muerte súbita. Hacen episodios de fibrilación ventricular y lamentablemente fallecen. De ahí que
nosotros debemos considerar en pacientes seleccionados ponerles un DAI, un cardiodefibrilador implantable, o ahora también los equipos vienen ya con resonadores, perdón, con resincronizadores, tipo marcapasos, ¿no es cierto? Entonces, ahora el problema es que si no tiene un seguro, ¿no? Porque son carísimos. Y esas serían las complicaciones, ¿no? Entonces, sería prudente utilizar el Vericiwat como para reducir el riesgo ocular de muerte. Sí, el Vericiwat, ya lo tenemos en el Perú, el Vericiwat. El Vericiwat ha sido estudiado en dos trials, perdón, en dos ECAs, claro, en dos trials, y tiene muy buenos resultados, pero en la actualidad la recomendación es que si es que usamos estos 4 grupos de medicamentos y no hay buena respuesta, entonces usamos el Vericiwat. Quisiera más bien dejarles una tarea a ustedes, ¿dónde actúa el Vericiwat? ¿Ya? ¿Dónde actúa el Vericiwat? Es un excelente medicamento. Muy bien. Ahora vamos, por favor, sí. Adelante, por favor. Vamos. Lo escucho ahora sí. Al alumno que levantó la mano. Doctor, Sí, ¿aló? vamos, adelante, por favor. Sí, doctor. Bueno, quería que me aclare la duda, doctor. O también puede ser un aporte, ¿no? En la parte de insuficiencia cardíaca. ¿Se me escucha, doctor? Sí, te escucho bien. ¿Cuál es tu Sí, nombre? doctor. Juan José, doctor. Juan José, vamos. Sí, doctor. Bueno, quería hacer un aporte, doctor, sobre todo en el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Sobre todo en el pronóstico, doctor. Lo que quería aportar es sobre el boom o el nitrógeno ureico, que este va a estar en la sangre por una descomposición de proteínas, doctor. Y bueno, lo que he investigado, doctor, si es que este boom, o sea, el nitrógeno ureico, va a estar menor a 43 miligramos por decilitro, y a eso le agregamos una combinación con la presión sanguínea sistólica menos de 115, estos pacientes van a tener un buen pronóstico, doctor. Y se dice que hasta estos van a tener hasta un 5% de posibilidades de fallecer hospitalizados. Ese sería mi aporte, doctor. Y lo que le quería preguntar, ¿no? Es, ¿por qué se usa este medidor, el BUN, doctor? ¿Por qué podríamos utilizarlo en la insuficiencia cardíaca? Muchas gracias. Gracias. Muy interesante tu aporte. La fuente, por favor. Sí, doctor. Voy a buscar la fuente y le voy a enviar al chat, doctor. Muy bien, perfecto, muy bien. Claro, es que lamentablemente si los pacientes tienen un deterioro de la función renal, van a ser un síndrome cardiorrenal, lamentablemente. Ya les dije que la relación entre el riñón y el corazón es de amor y odio, o viceversa. Entonces, se ha demostrado que los pacientes que tienen un deterioro de la función renal y el nitrógeno ureico, el BUN, es un marcador de función renal junto a la creatinina y, por supuesto, a los cocientes al índice, creatinina urinaria, creatinina plasmática, etcétera, o el filtrado glomerular que va deteriorándose. Entonces, estos pacientes van a tener un mal pronóstico, como tú bien lo has dicho, ¿no? Como bien lo has dicho, sí, evidentemente, nosotros por eso tenemos que cuidar mucho, mucho la función renal de estos pacientes. Muchísimas gracias, Juan José. ¿Algún aporte, otro comentario, por favor? Muy bien, pasamos al caso clínico número 2. Doctor, mi compañero Kevin Axel Flores Gómez. Gracias, Laurita. Yo no estoy viendo aquí quiénes levantan la mano y gracias por tu ayuda. Kevin, vamos. Hola, Kevin. Buenas tardes, doctor. Sí, doctor. Mi pregunta o mis dudas eran acerca de los factores de riesgo o la predisposición que tuvo el paciente para desarrollar esta insuficiencia cardíaca y dilatación de las cavidades izquierdas, ya que, como el caso mencionaba, estas eran severas y el paciente apenas tenía 45 años y su fracción de eyección era de 0,22, ¿no? Entonces, al tener 45 años y además de ser alcohólico, no sé si el paciente tenía algún otro factor de riesgo o algo que precipitó, ¿no?, el avance de la enfermedad en este paciente. Bien, Kevin. Kevin, la verdad que te agradezco mucho por tu pregunta y por tu observación. Te cuento que nosotros
el diagnóstico definitivo de cardiopatía dilatada, o sea, me refiero a la etiología, perdón, a la etiología, porque el diagnóstico tiene, no lo hemos demostrado plenamente. Y tenemos la alta sospecha, sí, absolutamente, que fue el alcohol que produjo la cardiopatía dilatada. Ahora, no sabemos, Kevin, si este paciente, por mala suerte, hizo una miocarditis. Habitualmente las miocarditis son virales, como este señor, sus papás comentaban que se escapaba de casa, dormía en la calle, pudo haber tenido un contagio de un virus, de esos con cardiotrofismo muy elevado, y que haya podido hacer también una miocarditis, ¿no? Y se dilató, y que finalmente también el alcohol pudo precipitar esta condición. Gracias por esa tu pregunta, gracias Kevin, muy acertado, tienes un buen ojo clínico, la verdad, te felicito. Y hasta ahora nosotros no sabemos la etiología, pero sí lo estamos relacionando con la ingesta crónica de alcohol, que podría ser también, ¿no? Habitualmente, no solo en nuestra región, en otros países también no se llega a la etiología, pero 20 años tomando, bebiendo, o 25 años, 27 años según los papás, pensamos nosotros que finalmente el alcohol deterioró esta situación, aunque no está descartado que otros factores precipitantes hayan contribuido para la dilatación severa del corazón, del ventrículo izquierdo. Gracias, Kevin. Gracias, doctor. Pasamos al caso clínico 2. Podemos estar discutiendo esto en el chat, no hay problema. No quede esto aquí. Saben que en el chat podemos, revisan ustedes y algunas cosas más, las aclaramos, ¿ya? El caso clínico 2, se trata de una mujer de 60 años, hipertensa de larga data. Ya lo conocen, se los envié ayer, ¿se acuerdan? Mientras yo viajaba en el avión, en el aeropuerto se los puse. No tenía, en el aeropuerto estaba un poco aburrido y se los puse este caso. Ya lo conocen ya, pero para aquellos que no lo conocen. Es una mujer de 60 años, hipertensa de larga data, obesa, dislipidémica, refiere cansancio fácil, edema pretibial vespertino, a medianoche falta de aire, es decir, tiene una disnea paroxística nocturna claramente, de inicio insidioso hace 14 días y empeora estos 3 últimos días. Toma losartán, 50 miligramos una vez por día y en forma irregular. Aquí tenemos nosotros el ecocardiograma. Fíjense, tenemos un ventrículo también que ya está alterándose en su geometría, está perdiendo su geometría habitual, que es un poco cónica, está ya redondeada, pero fíjense, las paredes están gruesas. De hecho, esta paciente ha cursado con una cardiopatía hipertensiva inicialmente en una fase hipertrófica y luego se está dilatando. Y la fracción de eyección es de 45%. Aquí notoriamente podemos apreciar una insuficiencia mitral moderada, ¿no? Moderada, y tiene un patrón de disfunción diastólica con relajación prolongada. Bueno, entonces, como ustedes bien ayer lo han dicho en el chat también, en el WhatsApp, lo han encasillado ustedes de acuerdo a la FEBI, paciente con disminución ligera de la FEBI. Por lo que también aún los europeos llaman en rango intermedio, pero se prefiere llamar con disminución leve. Bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes en ese rango? Algunas consideraciones. El diagnóstico de esta condición, con fracción de eyección ligeramente reducida o levemente reducida, requiere, por supuesto, que este sujeto tenga síntomas y signos de falla cardíaca y una FEBI demostrada por ecocardio entre 41 a 49%. Altas concentraciones de péptido natriurético. He aquí los valores, los puntos de corte. Y, por supuesto, alguna otra evidencia de enfermedad estructural. En esta paciente ya tenemos evidencia de daño estructural. Tamaño, volúmenes incrementados del aurículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y, por supuesto, las mediciones ecocardiográficas de llenado del ventrículo izquierdo. Un llenado al final de la diástole, un volumen telediastólico incrementado, entonces es otro marcador o evidencia de enfermedad estructural en estos pacientes.
He aquí algunas anotaciones. En la falla cardíaca, fíjense, las distintas categorías de FEBI que estamos ahora compartiendo con ustedes, que estamos apreciando, comparten características clínicas, factores de riesgo y algunos patrones de remodelado cardíaco y resultados, por supuesto, a largo plazo. Miren ustedes, como promedio este grupo de pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida presentan características más similares a aquellos sujetos que cursan con fracción de eyección reducida que acabamos de ver. Más frecuentemente son varones, son jóvenes y con más probabilidades de tener enfermedad coronaria. Esta señora, por ejemplo, puede morir de un infarto y menos probabilidades de fibrilación auricular. Todavía está ayer alguien preguntaba en qué ritmo está su electro, estaba en sinusal todavía. Se puede apreciar aquí en el electro, fíjense, onda P que precede un QRS, onda P que precede un QRS, un poquito ahí ensanchándose el QRS. Y menos comorbilidades no cardíacas. Sin embargo, estos pacientes tienen menos mortalidad. Se asemejan un poquito a aquellos que cursan con falla cardíaca o con fracción de eyección conservada. Ahora bien, en este grupo de pacientes con una FEBI entre 41 y 49, se incluyen aquellos sujetos que se han recuperado de una FEBI deprimida, menos del 40%. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de un grupo de pacientes que se los conoce ahora con el siguiente fenotipo. Falla cardíaca con FEBI mejorada. Hasta hace 3 años se llamaba recuperada, pero los estudios han demostrado que nunca recupera el miocardio. Mejor llamar mejorada. Entonces, he aquí más bien hemos tomado nosotros la guía americana, porque ya hemos dicho que quedó la guía obsoleta del 2021 de la europea en este rubro. Por lo tanto, estas son las recomendaciones para el tratamiento de este grupo de pacientes. Inhibidores de SGLT2. Estamos hablando de las glifosinas. Recomendación 2AB. La guía europea no tiene esto, pues el Emperor Preservet todavía no había salido cuando los europeos hacían la guía. Entonces, los americanos sí. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la evidencia. No olviden. Y por supuesto, 2B, se pueden usar los medicamentos que se usan en fracción en pacientes con FEBI reducida, pero dependiendo, hay que seleccionarlos. Entonces pueden usarse IECAS, ARNI, pueden usarse espirono, ¿no es cierto? O betabloqueantes. No olviden. Pero el tratamiento fundamental, el único que ha demostrado mejoría en la mortalidad y en las rehospitalizaciones o hospitalizaciones son las glifosinas. En nuestro país tenemos, ya les digo, empaglifosina, el Jardiance, es el nombre comercial. ¿De acuerdo? Estas son las recomendaciones de la guía americana de este año. Entonces hacemos el diagnóstico de acuerdo a la fracción de eyección. Si está congestionado, diuréticos, por supuesto. Y fíjense, 2A, glifosinas. Y por supuesto, si son pacientes que necesitan, por ejemplo, un ARNI, un IECA o un ARA2, hay que usarlo. Si requiere un espirono, lactona, hay que usarlo. Y lo mismo con betabloqueantes. Entonces, hay que individualizarlos. ¿Qué tal es un paciente que está en este rango y se ha infartado? Entonces, tenemos que usar todos estos medicamentos. Ahora me comprenden, chicos. Entonces, aquí tenemos que individualizar de acuerdo a su condición clínica y a la etiología de la falla cardíaca que lo llevó a tener una fracción de eyección ligeramente reducida. Hasta aquí preguntas, por favor, acerca de este caso y pacientes que están en esta zona. Yo quería hacer un comentario. La semana pasada ustedes saben que fui al congreso de la SAC, estaba Murray,
Murray es un tipo que hace bastante falla cardíaca. Y él decía, ¿no? Pero finalmente decía, ¿y quién puede demostrar finalmente esto de la fracción de eyección con tanta precisión? Sabiendo que el egocardio es operador dependiente, uno puede decir, no, está en 39, el otro pusiste en 41, y ahí la situación va cambiando. Y decía, por eso decía que tenemos que ser muy cuidadosos, la clínica es muy importante y son definitivamente puntos de corte arbitrarios. Lo que más vale aquí es la clínica. Si usted ve, por ejemplo, un dilatado, de hecho, que tiene una fracción reducida, no le esté buscando o meterlo en un rango intermedio. Y tienes razón él, ¿no? Tienes razón. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esto, queridos amigos. ¿Algún comentario, algún aporte? ¿Alguna pregunta sobre esta paciente? ¿Cómo creen que hicimos el tratamiento? Ahora sí les pregunto a ustedes entonces. Vamos. ¿Quién me dice? Y Laurita, puedes anotar quién puede participar y tener unos puntos a favor. Claro, Que doctor, los estoy en el anotando. examen, no en la práctica. Ahí está, me estoy ofreciendo. Voy a hablar con nuestro querido amigo y maestro, el doctor Eddie Mercado. ¿Cómo haríamos el manejo? A ver, vamos. Doctor, quizás se podría desfibrilar a los pacientes. Tu nombre, por favor, no tengo aquí bien, te tengo toda la Herbert Miranda, pantalla. doctor. ¿Ah? Herbert Miranda, doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo Miranda? Vamos. ¿Cómo es el manejo? Quizás se podría desfibrilar si el paciente está descompensado, doctor. Esta paciente, por supuesto, se descompensó. Mira la diapositiva. Vino con edema, con disnea paroxística nocturna, casi con semiortopnea, tuvo que elevar sus almohadas, ¿sí? En una clase funcional 3 prácticamente vino. Entonces, ¿cómo lo manejas? Eso es lo lindo de la medicina. Vamos, lánzate a la piscina, hijo. No tengas miedo, somos una familia, como les dije al inicio. Como le estaba diciendo, doctor, quizás se podría desfibrilar o no. Pero ¿por Una qué quieres complejo. desfibrilarlo si no está fibrilando? ¿Ah? A ver, dime el tratamiento medicamentoso. ¿Qué le indicas? Te ayudo, hijo, te ayudo. Está con edema, ¿qué usas? Diuréticos, doctor. Muy bien, un diurético. ¿De asa? Sí, de Por eso, doctor. supuesto, la furosemida, muy bien. Ya cuando vengas a la práctica conmigo te voy a enseñar a cómo usar la furosemida. Me imagino que en enero ya nos vemos, ¿no? En su externado, ¿no es cierto? Terminan el 19, el 20, luego se van a relajar un poquito y luego nos vemos a partir del 1 en el hospital. Ahí se aprende la medicina. Ya, muy bien, furosemida. Muy bien, vamos bien, hijo. Ahora bien, los sartán una vez al día y a veces en forma irregular. ¿Qué haces? Ah, la paciente vino con la presión de 160/100, así vino, ¿ah? Entonces, ¿qué cosa haces? Vamos. O, a ver, quiere hacer un comentario aquí nuestro amigo. A ver, vamos, Ernesto. Neto le dice, ¿no? Bueno, primero, bueno, viendo que tenía miembros inferiores y utilizaría un diurético de asa. Yo utilizaría para la presión elevada un beta-bloqueante y un antagonista de enzima. Y por último, podría ser, ahora acá tenemos en Perú una medicina. Claro, en todo caso, lo que tenemos que hacer con este paciente, fíjense la frecuencia cardíaca que tiene aquí, 99 latidos por minuto, fíjense en el reposo, ¿ah? Entonces, sí, optimizamos el tratamiento de antihipertensivo, pero también iniciamos ya un betabloqueante. Ya iniciamos un betabloqueante ya. En reposo queríamos llevar una frecuencia cardíaca menos de 70. Y si la señora tenía dinero, podía comprar, ya iniciamos también con Jardiance. Sí, iniciamos con una glifosina.
Vimos su función renal y muy bien por el comentario de nuestro amigo anteriormente. Tenía una creatinina, afortunadamente, tenía una creatinina de 1.1 con una urea de 38, me parece, sí, 39 más o menos miligramos. Y le sacamos el filtrado y todavía podía perfectamente soportar una espironolactona. Así que iniciamos con 12.5 de espirono, iniciamos un jardiance de 10 miligramos, iniciamos 2.5 de bisoprolol. El losartán lo subimos 50 cada 12 horas. Y sí, con esta terapia está yendo bastante bien. Y usamos, tuvimos que hospitalizarla en una clínica particular, aquí en Juliaca, donde yo vivo, y usamos la furosemida endovenosa con el nombre de Lasix, una ampolla de 20 miligramos cada 8 horas por vía endovenosa, perdón, valga la redundancia. Eso es lo que hicimos, entonces eso es lo que se debe hacer, ¿no? En estos casos. Y está yendo bastante bien. ¿Algún comentario sobre el tratamiento? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, hola. Sí, doctor. Béjar Velasco y Juan José. Sí, Hola, doctor. Juan, Bueno, dime. sí, doctor. Bueno, como vemos, ¿no? También va a haber un ventrículo izquierdo laterado. Tenemos que ver, ¿no? También si es que esto va a ser una dilatación excéntrica o concéntrica. También, doctor, en la parte del tratamiento, bueno, vamos a ver que el caso clínico presenta una insuficiencia mitral moderada. También sería bueno hacer un ecocardiograma, doctor, para valorar si es que esta paciente va a necesitar cirugía. Como dice moderada, no sería necesario, doctor. Y en este caso de haberlo valorado, también sería también usar A ver, IECA. pero Juanjo, pero si tienes el egocardio, digo, ¿qué estás mirando? Es un egocardio, pues, Juanjo. Sí, Tienes un doctor. egocardio, tiene una insuficiencia mitral moderada. Tú lo mandas a operar. No, no, Juan. doctor. No, me gusta que hables, por favor, y quiero que hables más. Está muy bien que hablen ahora, porque después ya no van a equivocarse y en algún congreso después vamos a hablar un poco más sensatamente, ¿eh? No, pero está bien, me gusta que hables, ¿eh? Entonces, Sí, doctor. una insuficiencia mitral moderada, entonces no lo mandes a operar. Y muy buena tu observación, sí, en este caso de los espesores parietales. Se le sacó la masa y estaba en una fase de una hipertrofia leve concéntrica. Como puedes apreciar aquí, el septum, fíjese, está grueso y también la pared libre también. Entonces, es concéntrica. Es similar los espesores en el septum interventricular y en la pared libre. ¿Ya? Sí, y estoy de acuerdo con eso contigo, pero cuando me dices hay que hacer un egocardio, digo, pero sí lo hemos hecho, eso te digo, ¿qué estás viendo ahí? Sí, doctor, ha sido una confusión mía, doctor. Gracias. Sí. Sí, y bueno, a lo que yo iba, doctor, como acá nos dice en el paciente que es una insuficiencia mitral moderada, entonces sería una buena opción tratarlo con IECA, doctor. En este caso yo recomendaría el captopril de 25 miligramos cada 2 horas, doctor. Y esto sobre todo porque se sabe que los IECA, Ya, doctor, se van a utilizar en insuficiencia Juanjo, mitral moderada. perfecto. Qué bien que Juanjo hable así, qué bien. Entonces, esto me sirve para decirles lo siguiente a ustedes. Juanjo está hablando, perdóname, como los médicos de Puno, la mayoría, ¿eh? Que yo. Ahora vamos a hablar. Vamos a tratar de acuerdo, como dicen en las guías, de acuerdo a la mejor evidencia posible, de acuerdo a las guías actuales. El captopril, por ejemplo, con una presión de 160 sobre 100, 150 sobre 100, tienes que darle altas dosis y cada 8 horas. La señora no tomaba, no era adherente, ¿y crees tú que puede adherirse a captopril cada 8 horas? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero está bien que hablen aquí, no hay ningún problema. Entonces, si la señora está con losartán, ¿por qué quieres cambiarle a un IECA? Sigue con el tratamiento, lo que tienes que optimizar nomás que el tratamiento es aumentar la dosis del sartán, que es 100 miligramos, ¿no es cierto?, al día, la dosis tope, cada 12 horas, y lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Ya te digo, Juan José,
Eso es lo que hemos hecho. Y eso lo harían en cualquier parte del mundo, porque estamos hablando de acuerdo a la evidencia, de acuerdo a las guías que tenemos. Por eso les he dicho yo, esto hicimos con la paciente. Ahora tú quieres retroceder con el tratamiento, que quieres darle un captopril, ¿y qué vas a lograr con eso? No vas a lograr el objetivo de tratamiento. Pero me gusta que hables así porque está muy bien que se equivoquen ahora, pero tenemos que hablar con mucha sensatez. Perdonen que sea, yo lo aprendí todo esto de Adrián Baranchuca. Adrián Baranchuca, aunque sea uno viejo mayor que él, ahorita él es presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, pero te lo dice en tu cara que es así, es así. Eso no es para que nos enojen nada, sino tenemos que hablar así en la medicina. ¿Ya? Muy bien, sin embargo. ¿Algún otro comentario? También quería recordar, doctor, que está muy bien la dosis máxima de losartán. También para eso que se está olvidando como 2 veces al día el losartán, solo también una vez, y no se tenga el clínico adecuado. Entonces le darías un losartán de ¿cuánto? De 100. De 100, claro. Miren, esto es esto es un excelente aporte, porque nosotros tenemos que buscar la adherencia y podemos prescribir el losartán de 100 miligramos, ¿ya? El de 100 miligramos que solamente puede tomarlo una vez al día, efectivamente. Creo que eso habría que hablar con la paciente, si puede comprarse el losartán de 100 miligramos y tomarlo una sola vez para lograr una adherencia adecuada. Porque lamentablemente la señora cuando con sus hijas, esta señora dice, no lo tomaba. Algunas veces lo tomaba. Ah, y les cuento una anécdota. Dice que tomaba su losartán cuando tenía dolor de cabeza. Entonces yo digo, el losartán no es para el dolor de cabeza, es un antihipertensivo y por supuesto que lo tratamos para falla cardíaca también. Muy bien, queridos amigos, muy bien, muy bien. Me está gustando mucho esta clase con sus participaciones. Recuerden que ustedes son como mis hijos, que los voy guiando. Lo que alguna vez hicieron conmigo también mis maestros, ¿no? Yo también tenía esos comentarios, hacemos esto, y me guían. De eso se trata el aprendizaje. Los felicito realmente. ¿Alguien está levantando la mano? Laurita, ¿me avisas, por favor? O pasamos entonces ya al tercer caso clínico. Sí, doctor Pedro David. ¿Quién? ¿Perdón? Sí, doctor. Chambi Yupa, doctor. Pedro ¿Cuál David. es su nombre? Pedro David, doctor. Ah, Pedro David. Adelante. Sí, doctor, como usted mencionó, la frecuencia cardíaca está en 99, ¿no? Sí, aquí lo puedes averiguar. Mira, aquí está, 99 Sí. está. Ajá, entonces Sí, se podría right. considerarse un caso de los beta bloqueadores, ¿no? Que se han usado, se puede tal vez cambiar por ivabradina, doctor, ¿verdad? Buena pregunta. Excelente, Pedro. Pedro, lo vamos a reevaluar a la paciente. Si no baja mucho la frecuencia cardíaca, la voy a subir Perdón, ya la tengo con 5 miligramos. Y más o menos está manejando bien la frecuencia. Está más o menos por los 75, más o menos. Y si es que no, otra vez se va a elevar a 80, etcétera, o 90, y en reposo estamos hablando, Pedro, le voy a subir el bisoprolol a dosis máxima, a 10 miligramos. Y si es que a pesar de darle 10 miligramos de bisoprolol, entonces vamos a considerar ivabradina, Pedro. Ese es el manejo. Así vamos a hacer. Excelente aporte, Pedro. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Vamos entonces, tenemos el último caso. Pues son casos, miren. Miren, queridos amigos. Aquí está viendo el láser, ¿verdad? Fíjense, este es el ecocardiograma de un profesor de vuestra universidad que lamentablemente falleció. Ya él tenía como 78 años, era hipertenso de larga data, con tratamiento irregular, no era adherente al tratamiento, él sí tenía ya enfermedad renal crónica, era dislipidémico, obeso, y noten ustedes aquí un ventrículo bastante grueso, ¿ya? Parecería que fuera excéntrico, pero también es concéntrica esta hipertrofia, una hipertrofia bastante importante, con insuficiencia mitral, incremento de los volúmenes de la aurícula izquierda, de los diámetros también, y su fracción de eyección era 62%. Murió por un ACV isquémico en el seguro de Puno.
no era mi paciente, solamente lo vi por solicitud de sus hijos que son médicos. Tenemos aquí una paciente, bueno, es mujer en todo caso, de 39 años, que vive a orillas del lago, por la zona de Capa Chica, no, Coarca, más o menos por ahí, por esa zona, y viene con signos, por supuesto, de falla cardíaca, con edema periférico, disnea, clase funcional 3, enortopnea, y por supuesto taquicardia. Miren ustedes la frecuencia cardíaca, 150 latidos por minuto, y estaba en fibrilación auricular. Le hicimos el eco, 69% de fracción de eyección. Todos estos casos son de nuestro consultorio privado, chicos, allá en Juliaca. Y noten ustedes, el diagnóstico final fue amiloidosis cardíaca. Depósitos de amiloide, fíjense, con una dilatación biventricular, y este es un trombo parietal, un trombo en la aurícula izquierda. ¿Ya? La paciente se perdió, no les puedo decir, intenté comunicarme, no responde al teléfono. No, nunca más vino la paciente, vino 2, 3 veces. Y aquí les muestro el corazón, un ecocardiograma de un joven de 28 años que acude a mi consultorio con signos de falla cardíaca también, antecedentes de muerte súbita. 2 de sus familiares, un hermano murió en forma súbita y un tío murió en forma súbita de parte del papá. Y fíjense, le hicimos el eco y se trata de una gran cardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía hipertrófica. La fracción de eyección le sale 74%. Hijo, esto es lo que David creo que hablaba, esto es lo que se llama una hipertrofia excéntrica a predominio del septum interventricular. Bueno, son 3 casos clínicos entonces que tienen, pacientes que cursan con signos de falla cardíaca, signos y síntomas de falla cardíaca, todos con fracción de eyección preservada. Entonces, esto nos sirve para nosotros reflexionar acerca de esta condición mórbida. La falla cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada se tiene que hacer con el diagnóstico cuando la FEBI está mayor a 50%, con diagnóstico ecocardiográfico. Y por supuesto la clínica previamente. Pero fíjense, es muy importante apreciar, si ustedes ven fracciones de eyección o aprecian fracciones de eyección mayor a 65%, 70%, piensen en una amiloidosis cardíaca, en una miocardiopatía hipertrófica, como aquí, como en este caso, ¿no? 69% y 74% en estos casos. ¿Por qué la FEBI es muy superior a lo normal? Porque noten ustedes que hay una notoria disminución del volumen telediastólico en estos corazones, sobre todo aquí y en estos corazones. Por eso que la FEBI la encontramos muy incrementada. Pero, sin embargo, estos pacientes cursan con disnea, se pueden edematizar, con ortopnea o semiortopnea, y por supuesto pueden hacer arritmias como la fibrilación auricular, como en este caso. Y por supuesto edemas. Esta condición se diferencia de los pacientes que cursan con falla cardíaca con fracción de eyección reducida o levemente disminuida, o ligeramente disminuida, en que son más mayores habituales, aunque la regla no es siempre así. Han visto que el chico tiene 28 años, el que tiene el hipertrófico. Más frecuentemente en mujeres sí, tenemos la paciente mujer de la amiloidosis. Y fíjense, la fibrilación auricular, como hemos podido apreciar, la enfermedad renal crónica del profesor que falleció y las comorbilidades no cardiovasculares suelen ser más comunes en estos pacientes, ¿no?, que los que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora bien, la fisiopatología de los síndromes de falla cardíaca
con fracción de eyección conservada es diferente y requiere distintas terapias. ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Porque ellos pueden presentarse, fíjense, aquí está, pueden presentarse o vienen de distintas etiologías, hipertensos, pacientes que tienen valvulopatías, arritmias, miocardiopatías, como hemos visto ahí, el hipertrófico, cardiopatías congénitas del adulto, capaz causas infecciosas por fármacos infiltrativas como la amiloidosis que acabamos de ver, ¿no es cierto? Enfermedades de depósito, problemas de radioterapia, fibrosis endomiocárdica, problemas de pericardio, pericarditis constrictiva o infiltrativa, alteraciones metabólicas o enfermedades neuromusculares. Entonces, lamentablemente, estos pacientes son muy difíciles de manejarlos. No hay muchos trabajos, lamentablemente, en estos pacientes y no hay una terapia estandarizada, por lo tanto. Todo se orienta el tratamiento a que tenemos que realizar una terapéutica de la enfermedad de base que está produciendo este síndrome de falla cardíaca con FEBI preservada. Siempre hay que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales. Las neumopatías, pacientes con anemia, los obesos o aquellos que tienen un severo deterioro físico pueden cursar con síntomas y signos parecidos a falla cardíaca con FEBI preservada. El ecocardio tiene que demostrar en un paciente que tiene síntomas y signos de falla cardíaca mayor al 50%. Por supuesto, datos objetivos de alteraciones cardíacas estructurales o funcionales compatibles con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y presiones de llenado al final de la diástole elevadas. Y, por supuesto, también altas concentraciones de péptido natriurético. He aquí este cuadro de la Sociedad Europea de Cardiología que nos da, y los americanos adoptan estas recomendaciones de la Sociedad Europea y lo anotan en su última guía. Ustedes van a revisar la guía, ¿no? Entonces tiene que tener estos parámetros, estos umbrales en el ecocardio, mayor a 34 mililitros por metro cuadrado, en ritmo sinusal como índice de volumen auricular izquierdo, ¿ya? La relación EE, esto es todo por ecocardio, ¿no? Y fíjense aquí los valores del péptido natriurético. Y por supuesto, las presiones arteriales pulmonares también. Entonces, esto lo hacen los ecocardiografistas. Si ustedes ven un informe así, entonces lo catalogan como FEBI preservada. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que debe darse a estos pacientes? Nuevamente, las glifosinas se convierten en medicamentos de primera línea. Empagliflozin y dapagliflozin. Aquí están. 2A, 2AB. Y por supuesto, manejo de la fibrilación auricular, en pacientes que tienen estos síntomas. Se pueden usar medicamentos antialdosterónicos, beta bloqueantes, ARNIs, IECAS, ARA2. Se pueden usar, absolutamente, dependiendo de la causa. Si son hipertensos, por supuesto que siga con su ARA2, o como dijeron, con su IECA, con su calcio antagonista, con su tiacida, o con sus beta bloqueantes, vasodilatadores, ¿no es cierto? Se pueden usar. Lo que sí no ha demostrado beneficio son los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿ya? No. Entonces, el tratamiento es más dirigido a la causa que lo originó, pero si están frente a estos pacientes, aparte de su medicación que recibía, si están congestionados, usen diuréticos, pero también inmediatamente comiencen con glifosinas. Repito, Jardiance 10 miligramos, es la empagliflozina. Esta es la recomendación de la guía americana, recientemente publicada. Si el paciente está congestivo,
usen diuréticos, pero sí o sí debe usar una glifosina, debe usarse una glifosina y dependiendo de su causa mórbida, usar un ARNI, usar una aldosterona, betabloqueantes o por supuesto en hipertensos continuar con su tratamiento antihipertensivo. Entonces, creo que todo está perfectamente detallado en las guías, todo está escrito. Ahora bien, nada más depende de ustedes cómo hacen el diagnóstico, cómo manejan estos pacientes de acuerdo a la mayor evidencia posible que tenemos nosotros en la actualidad, las guías americanas de este año y la guía europea del año pasado. ¿De qué se diferencian ambas guías? Ya lo han visto, nada más de las glifosinas que pusieron en sus guías los americanos. A veces los europeos son un poquito más completos. La guía americana, además, para efectos de la prevención, etcétera, hace el tratamiento de acuerdo a los estadios A, B, C y D que les comenté, ¿se acuerdan? En la primera clase. Eso es lo importante, bastante prevención que involucran las guías americanas. Y hablaremos un poquito sobre esto. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a estos pacientes con falla cardíaca? Siempre buscar su factor de riesgo, siempre, por favor. ¿Qué está pasando? Si es un hipertenso, por ejemplo, un hipertenso, un metabólico, un obeso, que tiene que necesariamente cambiar sus estilos de vida, llevar una alimentación sana, hacer ejercicio físico. Si es un tabaquista, pues tendrá que dejar de fumar tabaco, ¿no? Si es alcoholista, tiene que dejar ya prácticamente el alcohol, ¿no? Vacunación para estos sujetos. Si factores de riesgo para influenza, si está en una zona endémica donde hay Chagas producida por el Trypanosoma cruzi, entonces hay que hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Si es que está sometido a medicamentos cardiotóxicos, aquellos que tienen cáncer, etcétera, entonces también hay que pesquisar rápidamente y dar tratamiento. Si son dislipidémicos, por supuesto, quitar ese factor de riesgo, una dieta saludable, usar estatinas, fibratos. Si son diabéticos, por supuesto, controlar bien la glucosa. Si son si son coronarios, si han sufrido un infarto, tienen un síndrome coronario crónico que no ha hecho infarto todavía, por supuesto, cambiar estilos de vida, alimentación sana, ejercicio físico, estatinas, etc. O sea, tenemos que trabajar bastante en la prevención. No se trata solo de dar a ese paciente un diurético, tome su... No. Tenemos que acostumbrarnos a hablar. Por eso mi consulta en la parte privada dura casi una hora con un paciente. Tenemos que educarlos, darles bastantes tips sobre cambios de estilos de vida, alimentación sana, ejercicio físico, etc. Es muy importante el tratamiento no medicamentoso, absolutamente. Porque por más que se le den los mejores medicamentos, si el paciente sigue gordo, sigue hipertenso, sigue sedentario, no va a haber éxito en el tratamiento. Por lo tanto, las intervenciones deben ser multidisciplinarias frente a estos pacientes, absolutamente. Ya necesitamos ya tener nosotros programas de falla cardíaca. El INCOR lo tiene, ¿no? Nosotros pertenecemos a salud, la red de salud, el INCOR lo tiene. Tenemos ya especialistas en falla cardíaca. Si alguno de ustedes quiere ser cardiólogo y quiere hacer una especialidad en falla cardíaca, bienvenido. Realmente nos ayudarían muchísimo. No están las recomendaciones, fíjense, todas una A, ¿ya? Entonces, autocuidado, hay que telemonitorizar al paciente, asistencia domiciliaria, presencial. Nosotros tenemos el PADOMI en salud, por ejemplo, y entonces estaremos contribuyendo para que estos pacientes no se hospitalicen y se disminuya la mortalidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Les envío un fuerte abrazo. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, doctor. quería consultarle si por favor Por supuesto, sí, llamar adelante. la lista a los compañeros que entraron unos minutos tarde, solo por esta vez, por favor, doctor. Bueno, te lo dejo a ti, Laura. Entonces, la próxima semana hacemos una clase presencial en nuestra universidad. Vamos a hablar de pericarditis y algunas palabras sobre
falla cardíaca avanzada. Con eso terminamos, entonces, falla cardíaca. Luego también se me ha designado el listado de, luego se los digo, a ver, cardiopatías congénitas, y me parece que tengo algo de miocarditis, creo que sí. Muy bien, si hay alguna pregunta acerca de este último, de este grupo de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿algún comentario o pregunta? Bueno, entonces yo me voy despidiendo ya. Nuevamente les envío un fuerte abrazo a la distancia, queridos amigos. Cuídense mucho y ya nos vemos con los alumnos que estamos rotando el día lunes. Adiós. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Chao, 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 chao. Nos vemos. Hola chicos, por favor, ¿me pueden decir quiénes faltan?